Muy buenas noches. Hoy es 11 de mayo. En la clase de Constitución Política y Derechos Humanos vamos a ver de los orígenes de los partidos políticos. Origen de los partidos políticos. Es un tema muy interesante, muy bueno, muy agradable. Espero que, eh, espero que aprendan mucho porque necesitamos saber quiénes somos, de dónde, para dónde vamos y todas las cosas. ¿Ya ven la leyenda? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Necesito, por favor, que también alguien me ayude a leer. Origen e historia de los partidos políticos de Colombia. Aquí vamos a empezar a conocer los partidos de Colombia, cuáles son, con cuáles se inició, cuáles hay en la actualidad también es muy importante, porque esto es constitución política, esto es cultura general y es muy importante que aprendamos a conocer de los tradicionales partidos de Colombia. Isleni, empiece por favor, me ayuda a leer. Origen e historia de los partidos políticos en Colombia. La historia de los partidos políticos en Colombia es básicamente la historia del Partido Conservador y del Partido Liberal. Ambas formaciones hunden sus raíces en los primeros momentos de Colombia como país independiente, cuando aparecieron las posturas ideológicas que después los caracterizarían. Uno de los aspectos que dividió a los líderes independientes, Dendistas. fue cómo organizar el país. Unos preferían un Estado federal, mientras que otros eran partidarios del centralismo. Esta cuestión, más otras relacionadas con la economía, el papel de la Iglesia y el apoyo a las clases privilegiadas, llevaron a la creación de dos partidos diferentes. Bueno, ¿qué significa eso? Ubiquémonos. Ya se acabó, ya nos independizamos de España, ya no hay ningún español en Colombia y en algunos países vecinos, ya se acabó todo eso. Vamos a gobernar ahora, nosotros vamos a gobernar. Pero entonces, ¿qué pasó? Unos querían que Colombia fuera un estado federal y otro que fuera un estado central. ¿Qué significa entonces ser una persona o un estado federal y otro o federalista o u otro centralista? Pues que el federal quería que fuera más amplio, ¿sí? Mientras que el centralista quería que fuera muy cerrado. Ahí es el surgimiento de los partidos tradicionales, además de que en la historia, eh, para nadie es un secreto que Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander no se entendieron mucho con una vez que hallaron acabado con el ejército español. Simón Bolívar quería una cosa más cercana, más cerca, mientras que Santander quería hacer otra cosa más independiente y lo vamos a ver. Continúe, esto es una gráfica del Capitolio Nacional. Aquí es donde convergen los senadores y los representantes en las cámaras, de la Cámara. Aquí es donde nace, se cree, surgen las leyes que nos rigen en Colombia. ¿Eso dónde queda, profe? ¿En Bogotá o qué? Quiere decir que usted no conoce el Capitolio Nacional, Señor, ni ha ido a Bogotá. señor. Bueno, este es el Capitolio Nacional. Aquí donde está mostrando la flecha queda la alcaldía a todo el frente. El Por ahí no es Capitolio. donde mantiene el presidente, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Dónde es que el presidente, la Vive. casa esa, de Nariño, ¿no? Él vive en la casa de Nariño que queda atrás, Ah, por ok. acá atrás. O sea que por acá se pueden pasar para el otro lado.
Aquí queda la alcaldía, acá queda la Catedral Primada de Bogotá, a este lado. Por acá pasa la Avenida Séptima, y no estoy mal, y aquí queda la Catedral Primada. Y a todo el frente del Capitolio, queda aquel edificio que el M-19 lo bombardeó y acabó con un poco de magistrados, Palacio de Justicia. el Palacio de Justicia. Y al frente, y yéndose por acá por la iglesia, en toda la esquina que queda por acá la esquina, queda la Casa del Florero. Es una casa de 2 pisos donde surgió el brote de independencia del 20 de julio de 1810. O sea que tenemos 4 establecimientos en 5, es mucha importancia en menos de 2 cuadras. Detrás, la Casa de Nariño, el Capitolio 2, la Alcaldía 3, la Catedral Primada 4, la Casa del Florero 5 y el edificio bombardeado por el M-19. ¿Ok? Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, señor, para que cuando alguien vaya a Bogotá no deje de ir a conocer porque es muy bonito y muy importante. Esa es una zona muy turística, todos los Por turistas llegan supuesto. a conocer. Y de ahí en la carrera séptima hacia abajo se sube hacia un museo, que no me acuerdo cómo se llama, y está también todo en exhibición, todo lo que utilizó Simón Bolívar, las sillas, la cama, Sí. todo está en exhibición Ah, también. sí, cerca de Monserrate, en la Quinta de Bolívar, que Sí, señor. inclusive todo eso es a pie. El Museo de Oro Sí, también se puede ir a pie. todo eso se recorre a pie. El teatro, ¿cómo se llama el teatro de ópera y todas las cosas también? Donde mataron a Gaitán también está por acá cerca. Todo está muy cerca. E inclusive de acá se puede ir a pie a Monserrate también. Todo está muy central, todo y muy cerca. Bueno, continuamos, Irleni. El Partido Liberal nació en 1848, cuando José Ezequiel Rojas lo dotó de un programa político. Al año siguiente, José Eusebio Caro y Mariana Ospina Rodríguez hicieron lo propio con los del Partido Conservador. A partir de ese momento, la historia política colombiana ha sido la del enfrentamiento entre ambos partidos. En muchas ocasiones, sus diferencias acabaron provocando sangrientas guerras civiles, y en otras lograron llegar a acuerdos para gobernar. La aparición de nuevas formaciones importantes tuvo que esperar hasta bien entrado el siglo XX. ¿La letra está bien? ¿La amplío o qué? Está bien, lo que pasa es que yo tengo el computador como diagonal, Ah, bueno. porque al otro lado tengo un Bueno, niño haciendo tareas. entonces más o menos esto es este color azul y la letra C simboliza el Partido Conservador. Este L y la letra roja, esta L blanca y el fondo rojo significa el Partido Liberal. Este es el partido del proletariado colombiano, el Partido Comunista Colombiano. Aquí se ve Colombia y este viejito que es muy conocido se llamaba Carlos Lleras Restrepo, un tratadista muy importante que mandó a dormir a los colombianos a las 8 o 9 de la noche en cierta ocasión. Bueno, por favor, siga Margaret. Dice, aunque su, Sí, aunque sí. su nacimiento oficial aún tardaría unas décadas en producirse, ya desde la independencia de la corona española aparecieron dos grupos con proyectos diferentes sobre cómo organizar el país. Ya en esos primeros años se sucedieron las disputas entre los partidarios del sistema federal y los defensores del centralismo. Bueno, Los federalistas
con intelectuales como Camilo Torres o Jorge Tadeo, propugnaban la formación de provincias que gozaran de cierta autonomía. Los centralistas, liderados por Antonio Nariño, preferían un país centralizado, con un gobierno fuerte. Con el tiempo, cada grupo daría lugar a uno de los dos partidos políticos tradicionales de Colombia. Los centralistas serían el germen del Partido Conservador, mientras los federalistas fundarían el Partido Liberal. Bien. Miremos en este párrafo, Camilo Torres, ¿quién fue? Pues Camilo Torres fue un sacerdote que siempre tuvo tendencias al socialismo. Y si ustedes algún día le presentan a la oportunidad de ir a Cuba, van a encontrar en una parte en Cuba una estatua de Camilo Torres como el cura guerrillero. Es querido y se conoce la historia de Camilo Torres en Cuba. Jorge Tadeo Lozano también era otra, mejor dicho, estos dos eran como los personajes revolucionarios de ese entonces y que querían pues que cada departamento fuera autónomo. Cuando hablan aquí de provincias, se está hablando de los departamentos que tuviera cada uno autonomía propia, mientras que el padre de la traducción de los derechos del hombre, Antonio Nariño, que la mayor parte de su vida la pasó en prisión, dijo que no, que quería más bien que fuera un gobierno centrado, pero que dominara todas las provincias. Fue entonces así, que el Partido Conservador se llamó los centralistas y el Partido Feudalista eran los llamados liberales. Siga, amiguita Margaret. Dice, diferencias ideológicas en sus inicios. La división entre federalismo y centralismo no era lo único que diferenciaba a estos grupos. Entre los conservadores abundaban los partidarios de la esclavitud, los terratenientes, los militares de alto rango o miembros destacados de la Iglesia. Por su parte, los federalistas eran contrarios a la esclavitud, querían dar derechos a los indígenas y abundaban los comerciantes y los artesanos. Estas discrepancias, además de ideológicas, tenían una gran base económica. Los conservadores, normalmente de la clase alta, terratenientes y dueños de esclavos, preferían mantener el mismo modo de vida que durante la época colonial y que favorecía su enriquecimiento. Todo lo contrario buscaban los liberales. Ese grupo pretendía cambiar totalmente la sociedad, con leyes igualitarias que debían de la tradición ilustrada. Por casualidad entró Melissa, María Alejandra, Andrés. Señor, acá estoy. Bueno, díganme Andrés, en 1, 2, 3, 4 párrafos, ¿cuál es la diferencia de usted entre qué quería un conservador y qué quería un liberal? Está leyendo. Sí, no, pero no, realmente no entendí, bro. La verdad, no. No, No hijo, compré. no es que no entienda, porque la lectura está fácil de interpretar, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, Jonathan, ¿qué está levantando la mano? Bueno, Profe, entonces, Jonathan está sin audio porque desde la otra clase él no tiene audio, solamente puede escribir, ahí está escribiendo. ¿por dónde está escribiendo? Por el chat, ahí en la parte de abajo, no sé si a usted le aparece en la parte de abajo a un lado, aparece uno que dice chatear, él está escribiendo por ahí. ¿Y por dónde lo veo?
Ok. Dele clic a la pantalla y en la pantalla le salen 3 opciones en la parte de abajo, dice participantes. No, pero clic derecho. No le sale. Participantes. Ya le di Sí. participantes. Y ahí en participantes busca a Jonathan y Jonathan escribió. No, Jonathan. Sí, pero no veo la lectura ni nada de Jonathan. ¿Ustedes ven que está escribiendo él? Sí, profe, al ladito hay una opción que dice chatear, un cuadrito, ahí está, él está diciendo, sí No, pero señor, es que no simplemente tengo escribió no tiene micrófono. audio. O sea, él está escuchando, pero no tiene micrófono para nosotros escucharlo Ya, a él. bueno. Entonces, a mi amigo Andrés le dice que esta lectura está muy dura para él, qué pecado. No, yo no he dicho que está dura. No he dicho que está dura. Es que para mí desde el colegio realmente la política me ha No, costado, me ha costado. no, Chacho, lo que pasa es una cosa muy sencilla, que uno recibir clase por este medio es muy duro. ¿Por qué? Porque usted está solo en su cuarto o acompañado alrededor o diagonal tiene el televisor o a un lado el bebé o la mujer haciéndole striptease. Hay muchos sofismas de distracción, ¿sí? Hay mucho como entretenerse. Entonces, uno, si voltea a mirar la cabeza y deja mirar la pantalla, ahí se desconecta. Yo lo reconozco y entiendo que eso es muy duro recibir clase y sobre todo estar concentrado la hora o la hora y media que dura la clase. Pero les voy a explicar, Profe, señora. profe, Jonathan está respondiéndole, Jonathan le está escribiendo, los conservadores querían todo como lo proponían los españoles, la esclavitud y demás. En cambio, los liberales querían avanzar y quitar esas raíces de que otros eran más que otros, querían un país más igualitario. Perfecto, Jonathan. Eso es la diferencia entonces entre los conservadores y los liberales. En esa época, los que más tenían plata empezando a surgir el gobierno, pues se volvieron conservadores o tenían tendencia a conservadores porque como tenían fincas, tenían cultivos y en ese entonces todavía existían esclavos acompañados con los militares de esa época. Pero lo más importante, y que Dios me perdone, es que en ese entonces jugó un papel destacadísimo la iglesia, donde la iglesia hoy por hoy sigue tendencias conservadoras, porque la iglesia, a pesar de haber perdido mucho seguidor y todas esas cosas, la, Mucha credibilidad. la iglesia, correcto, la iglesia era una fuerza muy poderosa en esa época. Mire que yo me acuerdo que en mi pueblo, en Alcalá, con 7 años, el niñito bonito, pantalón cortico, cargaderas y solamente me dejaban la motica aquí. Después del alcalde, el que mandaba era el señor sacerdote. Y en esa época ellos usaban un vestido, la túnica negra esa, y eran gente de mucha prestancia y muy importante. Entonces, hoy día ni siquiera los sacerdotes se ponen la túnica. Ellos ya ha cambiado la iglesia y ya no es tan destacada ni el poderío que tiene la iglesia en esa época con respecto a esto. Mientras Ya que la iglesia prácticamente hoy no, o sea, viéndolo desde el punto político, la iglesia ya no se mete en la política, se dedica no, solamente como al tema no religioso. se mete en política ya la iglesia. La política definitivamente. Hola, pero es que ni siquiera tengo a Jonathan acá entre los participantes. Ah, sí. Dentro de la política, la iglesia mmm, perdió mucho peso, mucho peso. Entonces los liberales querían, mejor dicho, todo lo contrario a lo que deseaban los conservadores. De esa época esto ha cambiado todo en su totalidad.
porque en este momento movimiento político conservador, movimiento político liberal, Colombia es uno de los poquísimos países del mundo que todavía tienen vigencia el Partido Conservador y el Partido Liberal. Por eso Porque esos dos partidos eran los que anteriormente generaban tanta guerra, o sea, tanto matar tanto a las personas. después de que nos independizamos de los españoles, surgió la patria boba y no supimos gobernar, lo que tanto nos costó acabar con los españoles, ya con el poderío que teníamos nosotros, no fuimos capaces de manejar nuestra propia casa. Eso es lo que sucedió prácticamente después de haber, de 1819 que se acabó los españoles en Colombia. Vamos a hablar entonces del bipartidismo en Colombia. Por favor, Andrés. Bipartidismo, bi significa dos partidos. Una vez que los dos partidos se constituyeron, Colombia vivió un sistema político basado en el bipartidismo. Este, no obstante, no era tan cerrado como el, Y no era tan estadounidense, cerrado como el estadounidense. ya que en ambos, Estadounidense. ya que en ambos grupos existían fracciones diferentes que luchaban entre sí. Desde 1853 hasta 1991, los dos partidos tradicionales ganaron todas las elecciones celebradas en 1886 y 1910. Sin embargo, los vencedores fueron disidentes de ambos partidos que buscaron formar nuevos partidos. Bueno, si ustedes observan estas dos fechas, 86 y 1910, en 1886 es la Constitución de Caro y que tuvo una vigencia de más de 100 años la Constitución, la cual se modificó en el gobierno de Gaviria en 1991. Entonces dice que los dos partidos tradicionales ganaron desde 1853 hasta 1991. Cada 2 o 4 años que se celebraba las elecciones, porque hubo una época en Colombia que el presidente tenía una vigencia solo de 2 años, luego de 4, luego de 8 y ahora nuevamente de 4 años. ¿Cómo? Sí, señor. De 8 antes. 8 antes. Y en 8 años fueron apenas 2 presidentes que ocuparon el cargo de presidente de la República durante 8 años. ¿Quiénes fueron esos 2 presidentes? Sí. Tengo una pregunta. Ese tema que se escuchó en estos días por ahí en las noticias que decían que pues posiblemente por lo de la pandemia iban a aplazar todo lo que eran elecciones y todo eso para economizar dinero. ¿Eso se puede hacer aunque esté en la Constitución que un mandato es de 3 y de 4 años? ¿Eso lo pueden hacer, aplazarlo y no hacer las elecciones? Eso se puede hacer haciendo un plebiscito. Plebiscito es convocatoria al pueblo. Eso se puede hacer poniéndose de acuerdo el partido con el Senado en pleno. ¿Cuál es el Senado en pleno? Los representantes de la Cámara y los senadores que se reúnen en compañía con el presidente y todos hablan al unísono y pues hay un argumento de mucho peso porque unas elecciones valen casi que billones de pesos. Vale mucho dinero hacer unas elecciones. Eso de pronto se puede hacer, pero no se le olviden que eso es un proyecto simplemente, un proyecto de ley. Vamos a ver si se puede hacer o no. Vamos a ver. Pero bueno, sigamos entonces. Estos dos partidos desde el 1853 hasta 1991 solo
se postulaban a las elecciones de presidente, de representante a la Cámara, de senador. Solamente existían, y de consejo municipal. Solo existían esas 4 elecciones. Presidente, hubo una época que se hacía cada 2 años, luego 4, luego 8 y luego 4. La de 2 años duró muy poco, la que más ha tenido vigencia es el de 4 años. El de 8 años fue Uribe, que estando en el primer mandato de los 4 años, modificó la Constitución del 91 y en esa modificación logró él que el presidente podía ser reelegido solo por una sola vez. Fue así que hizo la convocatoria, ganó, y cuando terminó, o estaba terminando 6 meses antes de terminar su primer periodo de 4 años, se volvió a lanzar como candidato a la presidencia de la República y ganó. Luego siguió Santos, hizo lo mismo. Pero Santos, antes de hacerse elegir, dijo que iba a acabar esa medida de que el presidente se fuera a reelegir por una segunda ocasión. Pero entonces él promulgó que eso fuera solamente después del mandato de él. Y así fue. Fue presidente por primera vez. Porque ahí estaban los 8 años. A los 4 años se volvió a lanzar, casi pierde, pero sin embargo ganó. Y entonces ahora el actual presidente que tenemos, Duque, no puede ser elegido no puede participar en 2 años a las elecciones a presidente porque ya acabó con esa medida de la reelección del presidente. Por favor, Jorge no está, María no está, Jonah tampoco, Melissa, nuevamente Irleni. No, por Dios. Irleni, Partido Conservador. Ya voy, profe. Partido Conservador. El antecedente del Partido Conservador fue el llamado Partido Retrógrado, que apareció durante la presidencia de Santander, 1832-1837. Su programa era regresar a las estructuras de la colonia y se oponían a cualquier grupo que intentara introducir las ideas de la Ilustración. En 1837, el Partido Retrógrado y un sector contrario a Santander del Partido Progresista se unieron y crearon el Partido Ministerial. Su candidato, José Ignacio de Márquez, resultó elegido presidente de Nueva Granada. Otros miembros destacados eran José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez. Bueno, ya surge el tercer partido entonces, en 1837, el Partido Ministerial, entre un grupo de los conservadores y un grupo disidente del partido de Santander. ¿Sí? Este partido ministerial duró muy poco. Siga. Los enfrentamientos con los partidarios de Santander fueron constantes. Esto llevó a que antiguos bolivarianos acabaran apoyando al gobierno para acabar con las reformas que el propio Santander había promulgado. Los ministeriales lograron la reelección y promulgaron la Constitución de 1843, considerada como la más conservadora de la historia colombiana, en 1843. Todavía estamos recién saliditos de la colonia española. El siguiente presidente... todavía estamos por allá en la época de la Nueva Granada, porque después vino la del 53. El siguiente presidente fue Tomás Cipriano de Mosquera, un militar conservador.
A pesar de ser del mismo partido ministerial, el mandatario intentó llegar a acuerdos con los liberales. Esto provocó el rechazo de parte de su formación y las divisiones del partido entre moderados con el propio Mosquera a la cabeza y radicales contrarios a cualquier acercamiento con los liberales. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera, siendo conservador y presidente, trató de hacer un acercamiento con el Partido Liberal, pero como que no dio resultado. Creación del partido. Siga, Isleni. Margaret. No, profe, que lo último le escuché. Partido Margaret. solamente. ¿Qué me dijo? No, Margaret va a leer. Listo. Dice José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, ambos de la facción más radical, decidieron fundar el Partido Conservador. Publicaron su programa el 4 de octubre de 1849 en el periódico La Civilización. A ellos se les unieron los contrarios a Mosquera, el alto clero y muchos terratenientes y dueños de minas. Bueno, La observen regeneración. entonces, observen aquí. José Eusebio Caro, conservador. Mariano Ospina Rodríguez, conservador. Fundaron nuevamente el Partido Conservador con el auspicio del clero y terratenientes de dueños de minas. Entonces ahí no había nada que hacer. Lo que dijeron ellos, así se hacía porque ellos tenían la sartén por el mango. La regeneración. La Constitución de Río Negro, establecida por un gobierno liberal en 1863, incluía una serie de reformas que perjudicaban a los sectores tradicionalmente conservadores. Además, establecía la organización federal del país. La consecuencia fue un periodo altamente inestable, con 4 guerras civiles que enfrentaron las liberales y conservadores. 4 guerras entre Después de liberales varias y conservadores. Después de varias décadas sin poder alcanzar el poder, el Partido Conservador apoyó en 1884 la candidatura de Rafael Núñez, quien 4 años antes había sido elegido presidente como candidato del Partido Liberal. Núñez y los conservadores redactaron una nueva constitución que derogaba la mayoría de las reformas promulgadas por los liberales. Colombia volvió a ser un país centralizado, con una economía proteccionista y con la educación en manos de la Iglesia Católica. Este periodo recibió el nombre de regeneración. Bueno, entonces se reúne Rafael Núñez Liberal con unos conservadores, queda elegido presidente de la República y es ahí donde él promulga la Constitución de 1886, que duró más de 100 años y que, como les dije inicialmente, la modificó César Gaviria cuando fue presidente de Colombia. Digamos, con la hegemonía conservadora, Andrés. Señor. Profe, ya le queda menos de 1 minuto. Ah, sí. Bueno, esperemos que se acabe y sigamos. Tenemos clase hasta las 9:30, ¿no? No, ¿hasta qué horas? A las 9, ¿no es? ¿Hasta qué horas tenemos clase? A 9:30. A mirar. 9, hasta las 9. Hasta las 9, profe. Bueno, ya.